Bueno, sensaciones en cuanto a resultado negativas, como todos los partidos que no logras puntuar. Bueno, sí que creo que el resultado podía haber sido otro si hubiéramos tenido más acierto sobre todo la primera parte. Creo que es una buena primera parte donde con 0-0 tenemos ocasiones de ponernos por delante en el marcador, no lo hacemos, y sí que es verdad que en un desajuste de balón parado encajamos el 1-0. Creo que el equipo se repuso bien y que la segunda parte incluso sale bien al partido, pero sí que el segundo gol de ellos en otro error, en una transición defensiva, y también, bueno, pues mérito del Marino, que creo que lo hace bien, que transita bien. Bueno, nos pone el partido muy cuesta arriba y luego, bueno, sí que es verdad que con más corazón que cabeza intentamos empatar, pero ya de manera más desordenada, ¿no? Entonces, bueno, las sensaciones en cuanto a resultados son negativas. No puedo poner ningún reproche ni reprochar nada a los futbolistas en cuanto a predisposición y actitud de querer remontar el partido. Bueno, te puedo decir que sí, ¿no? Bueno, al final de poco sirve mirar hacia atrás. Al final los puntos te los dan por hacer más goles que el rival, y a día de hoy pues no hemos conseguido ni aquí la primera jornada en casa con el Coruso ni la semana pasada en Miramar. Así que tenemos los puntos que tenemos y que merecemos en ese sentido. Sí que me tranquiliza el hecho de que veo al equipo, bueno, pues haciendo las cosas que yo como entrenador les demando. Entonces la línea a día de hoy es la misma, la confianza es plena en los futbolistas y en la idea que queremos desarrollar. Obviamente si seguimos sin puntuar las próximas jornadas o puntuando poco como hemos hecho estos primeros partidos, bueno, pues me tocará a mí dar con la tecla y cambiar, ¿no? Pero a día de hoy tengo confianza plena en lo que estamos haciendo, en la plantilla que tengo, y estoy seguro que los resultados van a llegar por este camino. Puede ser, al final es una categoría muy competida y en esos contextos de partidos igualados el Ávila se maneja muy bien. Ya lo demostró el año pasado. Yo creo que este año le da continuidad a la idea de ser un equipo agresivo, que maneja el juego directo, que maneja el balón parado. Entonces, bueno, en esos contextos se mueve bien. Ya lo hemos visto estas dos primeras jornadas, que ha hecho 2 victorias, 6 de 6, y obviamente que es un equipo que ya lo demostró el año pasado, que puede estar arriba, y que este año, pues si le da continuidad a todo lo que hacía bien el año pasado, pues es candidato también a pelear por los puestos de playoff de ascenso. Bueno, espero un partido, lo que te decía, donde el Ávila venga a plantear un partido agresivo, de tener que ganar muchos duelos individuales para ganar esa segunda jugada, y a partir de ahí nosotros pues poder progresar y poder tener control sobre el juego. Un partido en el que tenemos que tener especial atención al balón parado, porque ellos son fuertes en ello. Entonces, pero un partido complicado. ¿Qué tenemos que hacer para sumar los primeros 3 puntos? Bueno, pues yo creo que seguir ahondando en la idea que tenemos, estar un poco más acertados de cara a portería, que al final es algo que repito, no se puede reprochar a los futbolistas. Todo el que llega ahí y finaliza una jugada quiere hacer gol. Entonces no encuentro reproche ninguno a los jugadores que no lo estén haciendo. Entonces, bueno, creo que es una obviedad, pero creo que todavía no nos hemos puesto por delante en el marcador en estos 180 minutos, y eso nos ha condicionado a la hora de que los rivales pues es más sencillo defender con resultado a favor, o incluso con empate fuera de casa, que yendo perdiendo, que si el partido se te pone a la contra, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a plantear un partido para ser agresivos, para intentar ponernos por delante en el marcador e intentar a partir de ahí, bueno, pues controlar el partido y que se juegue a lo que nosotros queremos. Aquí en casa, pues bueno, tiene que ser también seña de identidad nuestra, ¿no?